Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Carlos Rosasco, yo soy médico anestesiólogo. Hemos hablado charlas anteriores de lo que tiene que ver con la introducción a la materia de manejo de vía aérea y evaluaciones y anatomía funcional, con lo cual en esta oportunidad vamos a adentrarnos a hablar ya de lo que tiene que ver con nuestra práctica en el manejo no invasivo de la vía aérea. Esto significa que vamos a tratar temas referidos a las maniobras que vamos a utilizar como anestesiólogos para provocar la desobstrucción de una vía aérea, fundamentalmente en pacientes que se encuentran en estado de inconsciencia durante una anestesia general, y conocer aquellos dispositivos existentes que tenemos y debemos saber utilizar en nuestra práctica, así como también al final de la charla plantearemos algunas controversias que tienen que ver con eh, manejo de fármacos y de relajación muscular y cuáles son las últimas estrategias y cuáles son las últimas recomendaciones para lograr nuestro objetivo, que como siempre y queremos resaltar durante toda esta cursada, es la oxigenación del paciente. Bueno, simplemente a modo de reseña, porque esto ya lo vimos en la clase anterior de anatomía funcional, acá vemos las subdivisiones de la vía aérea superior, simplemente a modo de estudio. Recuerden que la conducción aérea comienza desde la nariz y termina en los bronquiolos, que la nasofaringe tiene una función esencialmente respiratoria, que está posterior a la terminación de los cornetes y el tabique hasta el paladar blando, la orofaringe con una función principalmente digestiva, y la laringofaringe constituyendo lo que llamamos encrucijada aerodigestiva. Muy bien, vamos a comenzar hablando de un concepto importante que tiene que ver con la permeabilidad de la vía aérea, y debemos saber que ésta se mantiene por un equilibrio que se produce entre fuerzas de estrechamiento interno, que tiene que ver con la presión negativa de las vías respiratorias durante la inspiración y el efecto gravitatorio, y fuerzas de dilatación externa que la constituyen los músculos dilatadores faríngeos, ¿sí? Es un equilibrio de presiones. Y a modo conceptual, la lengua era la estructura o el elemento que se consideraba la principal fuente de obstrucción antiguamente, pero con, digamos, el desarrollo de técnicas de escaneo y diagnósticas a través fundamentalmente de la ultrasonografía, se determinó que la principal estructura que produce la obstrucción de la vía aérea en pacientes inconscientes, ya sea de causa patológica o fundamentalmente los pacientes que ponemos nosotros en estado de inconsciencia por una anestesia general, es el paladar blando. Muy bien, simplemente a modo recordatorio, porque digamos, las maniobras que vamos a describir en esta charla están emparentadas también con lo que tiene que ver con la anatomía funcional. Recordaremos que el ioides es el hueso o la estructura que suspende y ancla la laringe durante el movimiento respiratorio y fonatorio, ¿sí? Esto, digamos, esta fijación de los músculos del piso de la boca, la lengua, la laringe, la epiglotis y la faringe va a constituir lo que llamamos hamaca muscular, ¿sí? Eh, Fundamentalmente, la maniobrabilidad epiglótica, ¿sí? Va a depender del hueso ioides que constituye esta hamaca muscular, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es dos cosas: que tanto la lengua como el epiglotis van a responder a lo que tiene que ver con las maniobras externas que vamos a practicar, pero que el paladar blando, al carecer de conexiones directas, en contraposición al otro, no va a poder ser manipulado de manera externa. Bueno, vamos a comenzar a describir las maniobras desobstructivas de la vía aérea. Fundamentalmente vamos a describir la maniobra de elevación del mentón, ¿sí? La maniobra de extensión de la cabeza, que tiene que ver con la articulación occipito-atlantoaxial, ¿sí? Y la apertura bucal, constituyendo la triple maniobra de la vía aérea, es decir, la utilización de las tres en conjunto, ¿sí? Es algo que lo vamos a tener automatizado, pero que están aquí descritas por separado, constituye de las maniobras más importantes en la permeabilización de la vía aérea.
Muy bien, comenzando con la primera maniobra, la maniobra de la extensión de la cabeza, ¿sí? Como vemos aquí, se aplica sobre el plano sagital, sobre la frente, y se eleva el mentón con la segunda mano, ¿sí? Esto lo que hace es fundamentalmente alinear los ejes, que también, como veremos más adelante, es fundamental a la hora de realizar una maniobra de laringoscopía. Eh, Aquí la principal articulación involucrada es la articulación occipital-atlantoaxial, ¿sí? Esto debemos tener especial cuidado en pacientes que pueden llegar a tener una lesión o un traumatismo cervical, ¿sí? Esta maniobra debemos tener en cuenta que no vamos a poder realizarla, pero constituye una de las maniobras más importantes en la desobstrucción de la vía aérea. La segunda maniobra descripta para la desobstrucción de la vía aérea validada es la subluxación de las articulaciones temporomandibulares. Esta subluxación se realiza colocando los incisivos mandibulares anteriores a los incisivos maxilares. Como vemos en la diapositiva, se realiza la fuerza, ¿sí? A ese nivel se realiza la acción de subluxar la mandíbula y se realiza con el paciente con la boca abierta. Comenzaremos describiendo la máscara facial, que es el dispositivo, diríamos, más importante y presente en todos los quirófanos y de manejo anestésico en este caso, ¿sí? La máscara facial es un dispositivo que se comenzó a utilizar y lo descubrió un físico británico en el 1847, así que ha ido sufriendo modificaciones y ha ido evolucionando, pero esencialmente la estructura, ¿sí? Ha sido siempre la misma. La máscara facial es el dispositivo de excelencia en lo que tiene que ver con el manejo no invasivo de la vía aérea, ya que proporciona oxigenación del paciente bien utilizado y con las técnicas adecuadas vistas anteriormente, primero para desobstruir la vía aérea, eh, y está formado por diferentes partes, como vemos en la diapositiva, fundamentalmente por un conector, que es lo que va a conectarse con el circuito anestésico en nuestro caso, o con una bolsa de resucitación, porque como vemos es llamada máscara facial de reanimación, pero que nosotros le vamos a dar un uso anestésico, es decir, para realizar para manejar la vía aérea en un paciente que vamos a dormir. Está formado por un cuerpo que antiguamente venía de color oscuro, venía negro, pero que actualmente ya está en desuso, ya que necesitamos tener una visualización de lo que tiene que ver con la cara del paciente, ya que cuando se producen regurgitaciones, al ser de color oscuro no vamos a poder advertirlas, con lo cual hoy las máscaras que están distribuidas y van a tener en sus quirófanos son las que vemos acá en la diapositiva, y un cojín, ¿sí? Que es lo que conecta al cuerpo de la máscara, que viene con una válvula ajustable que uno puede inyectar un determinado volumen de aire ajustable a la cara del paciente, ¿sí? A cada tamaño del paciente, para poder lograr un sellamiento adecuado. Bueno, acá vemos distintos tipos de máscaras faciales, ¿sí? De tamaño mediano. Como dijimos, fundamentalmente hoy ya no vienen de color oscuro o negro como era anteriormente, son todas transparentes. Lo que podemos quizá encontrar son diferencias en lo que tiene que ver con el color o con la forma, algunas más circulares y otras más ovaladas, pero esencialmente, más allá de los modelos, la estructura es la misma a la descripta anteriormente. Bueno, ahora pasamos a lo que tiene que ver con su uso. Hemos escrito la estructura de la máscara facial y sus partes, pero necesitamos saber cómo se logra un uso adecuado de la misma. El uso adecuado de la máscara facial tiene dos pilares, que son el sellado efectivo con la cara del paciente, que como vimos es importante la elección del tamaño correcto fundamentalmente, y la insuflación de lo que tiene que ver con el cojín de la máscara, ¿sí?
Esto va a lograr que se pueda producir un sellado adecuado. Y el otro pilar es las maniobras de permeabilidad que vimos antes. Al lograr estas dos cosas, vamos a lograr un uso adecuado de la máscara facial y nuestro objetivo es mantener una presión en la vía aérea que, de ser posible, la podemos monitorizar a través de la conexión al circuito de anestesia y donde podemos monitorizar presiones en vía aérea de 20 a 25 centímetros de agua. Muy bien, ¿cuáles son las técnicas de ventilación que vamos a utilizar con la máscara facial? Primero vamos a describir la técnica más difundida, la que más van a ver, la más, si queremos, tradicional, ¿sí? Que si bien nunca ha sido validada, es el agarre S, ¿sí? El agarre S es, como vamos a ver más adelante, una técnica con una sola mano que proporciona una ventilación adecuada siempre y cuando hayamos logrado lo que vimos anteriormente, que tenía que ver con el sellado adecuado de la máscara y con una vía aérea desobstruida. El agarre C, como vemos en la maniobra, se llama justamente así porque forma una C entre el dedo pulgar y el índice, y entre el dedo tercero, cuarto y quinto forma una E. El quinto dedo es el que ancla el ángulo mandibular, y lo más importante, como dijimos, es primero lograr el sellamiento adecuado y tener la vía aérea desobstruida. La otra maniobra es la llamada agarre-levantamiento del mentón, ¿sí? Esta es en orden inverso a la S. Habíamos visto anteriormente que primero lográbamos con la anterior sellar la máscara y luego colocábamos la mano. En este caso, lo primero que vamos a hacer es levantar el mentón, que se puede también realizar con dos manos. Y decir, dos manos porque vamos a utilizar una para levantar el mentón y la otra para tomar la máscara, ¿sí? No es la maniobra de utilización de dos manos, la veremos más adelante. Pero simplemente a modo descriptivo, para que lo sepan, lo que se hace es levantar el mentón y sellar la máscara con la otra mano. Las técnicas anteriormente descritas son técnicas de una sola mano, más allá de que la del levantamiento del mentón se pueden utilizar las dos, pero no es la maniobra, digamos, se llama de una sola mano porque lo que mantiene es una mano sobre el paciente luego. En este caso, la otra maniobra es la que se utilizan las dos manos para realizar la ventilación del paciente. Esta técnica es utilizada generalmente cuando quizá hemos tenido alguna dificultad inicial en el sellado de la máscara, por ejemplo, y necesitamos hacer una presión simétrica en ambos lados para lograr un sellamiento óptico. Esto en algunos pacientes donde fundamentalmente tienen barba o tienen falta de piezas dentarias, a veces se producen fugas en el sellamiento de la máscara, más allá de haber elegido, como dijimos, el tamaño adecuado y tener una insuflación adecuada. A veces, sin embargo, haciendo las maniobras adecuadamente, se producen fugas por diferencias anatómicas de cada paciente. En este caso, esta maniobra va a permitir lograr un sellado óptimo cuando se producen asimetrías en la cara del paciente, y lo que vamos a requerir en este caso es las dos manos, ¿sí? Las dos manos, como vemos en la diapositiva, aplican una presión simétrica, y generalmente esta maniobra, salvo que uno tenga otro operador, se utiliza conectada al circuito de anestesia porque no vamos a tener la posibilidad de accionar la bolsa reservorio, con lo cual o vamos a necesitar un operador que la realice o vamos a tener que estar en modo de ventilación asistido. En este caso, como vemos también, se utiliza en algunos casos la subluxación de la articulación temporomandibular, que era una de las maniobras desobstructivas, y acompañado a esta maniobra, en algunos casos es posible lograr el sellado óptimo. Vamos a pasar a los dispositivos artificiales para una ventilación no invasiva. Estos dispositivos, como vamos a ver,
que lo vamos a subdividir en dispositivos nasofaringeos y orofaringeos, son dispositivos que pueden utilizarse ya sea de manera preventiva, ¿sí?, o para complementar una de las técnicas que vimos antes, ¿sí? ¿Qué significa preventivo? Es en aquel paciente que nosotros predecimos que vamos a tener una dificultad ventilatoria, ¿sí? Esto significa pacientes que tienen predictores de ventilación dificultosa, nosotros podemos utilizar un dispositivo artificial de manera preventiva para iniciar su ventilación. En otros casos, puede ser secundario a que las primeras técnicas que vimos anteriormente, desobstructivas de la vía aérea, no fueron eficaces y requerimos de alguno de ellos para lograr una adecuada desobstrucción. Muy bien, como dijimos anteriormente, dispositivos orofaringeos, ¿sí?, llamadas cánulas de Guedel, cánulas de Mayo, las han visto en sus quirófanos, ¿sí?, son las cánulas de orofaringeas que se utilizan para desobstruir la vía aérea, y las nasofaringeas, que si bien ahora no se utilizan de manera convencional, existen, y vamos a ver cuáles son las diferencias entre ambas y en qué casos pueden utilizarse una u otra. Vamos a comenzar con las cánulas orofaringeas, que son las más utilizadas y que más van a ver en sus quirófanos y van a utilizar ustedes, ¿sí? Tienen que saber que la cánula orofaringea tiene dos técnicas de inserción, que es con lámina o sin lámina, es decir, la lámina le llamamos al bajalengua, como vemos en la diapositiva. Habitualmente nosotros la realizamos sin lámina porque necesitamos, en este caso, un paciente que no tenga reflejo faríngeo y laríngeo. Esto es fundamental porque de otro modo el paciente no va a poder tolerar la cánula y no vamos a poder lograr una ventilación porque requiere un plano anestésico que tolere este cuerpo extraño en la orofaringe. Con lo cual vamos a necesitar que el paciente esté adecuadamente sedado e incluso en algunos casos relajado. Con respecto a las recomendaciones de los dispositivos nasofaringeos, en este caso es muy importante la elección del tamaño adecuado, lo mismo que como vimos con la máscara facial. Esto se calcula midiendo la distancia desde la punta de la nariz hasta el mediato de la oreja. En este caso, la longitud del dispositivo, es decir, las cánulas que son más largas o más cortas, es lo que va a determinar que el dispositivo sea efectivo y cumpla la función. Es decir, necesitamos que la cánula orofaringea que utilicemos sea la adecuada para ese paciente. De ser más grande, no vamos a poder lograr la desobstrucción de la vía aérea porque nos vamos a quedar con el dispositivo medianamente colocado, con lo cual nos va a dificultar el sellamiento de la máscara facial, y si es demasiado corto, no vamos a lograr la adecuada permeabilización y llegar hasta el lugar donde tenemos que llegar para desplazar las estructuras que están obstruyendo la vía aérea. Con lo cual, en este caso, vamos a tener que tener especial hincapié en la elección del tamaño adecuado. Los dispositivos nasofaringeos son dispositivos que, si bien no van a utilizar habitualmente, como las cánulas de Mayo, que quizás es un elemento que siempre va a estar o tendría que estar en su mesa de anestesia, se toleran mejor en pacientes despiertos, ¿sí?, porque no hay tanta estimulación en lo que tiene que ver con la orofaringe, ¿sí?, pero de alguna manera tienen más riesgo de lo que son los traumatismos. Como sabemos, las fosas nasales están irrigadas, se encuentra el plexo de Kesselbach, que como vimos en la clase de anatomía funcional de la vía aérea, se pueden producir sangrados, hay más riesgo de traumatismo, pero bueno, deben conocerlos de su existencia y, como vamos a ver en el taller, algunos usos específicos que se le van a dar en nuestra práctica anestésica. ¿Cuáles son los escenarios que podemos encontrarnos una vez que tenemos el paciente para realizar una anestesia? Fundamentalmente dos. Vamos a tener un paciente que nosotros lo vemos y decimos: este paciente, con una correcta evaluación preoperatoria, como vimos anteriormente, tiene predictores de ventilación dificultosa.
Esto nos tiene que encender las alarmas porque nosotros vamos a tener que tomar medidas preventivas antes de dormir a ese paciente. Ese es uno de los escenarios posibles. El otro escenario posible es que, ya sea por no advertencia o porque el paciente, una vez que lo dormimos, presenta una dificultad, es que la ventilación no pueda ser factible con el paciente dormido. En este caso, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es lo que vimos anteriormente, de si estamos haciendo las maniobras de manera adecuada. De maniobra de manera adecuada, como vamos a ver en el Vortex, es si cada una de los puntos, en este caso referente a manejo no invasivo de la vía aérea, están siendo optimizados. Optimizados tienen que ver con si alguno de los elementos, ya sea desde el uso de la máscara facial o el posicionamiento del paciente, están siendo efectuados y no son los que nos están produciendo esa dificultad. Con lo cual debemos hacer hincapié en corroborar que eso se esté desarrollando de manera adecuada y eventualmente corregirlo para, como vamos a ver más adelante en el enfoque Vortex, poder lograr la oxigenación del paciente y salir de la zona azul hacia la zona verde. En lo que refiere al posicionamiento del paciente, aquí vemos un claro ejemplo. Esto se utiliza fundamentalmente en pacientes con obesidad mórbida, que es lo que se llama rampa, seguramente lo van a ver más adelante, pero como vemos necesitamos lograr un posicionamiento adecuado porque este paciente ya nos predice, por sus características propias, que podemos tener dificultades en su ventilación. Con lo cual, uno de los puntos más importantes en este tipo de pacientes, como en todos, pero en estos pacientes aún más, es el posicionamiento adecuado. La ventilación controlada por máscara facial, la conexión que le realizamos a la máscara facial puede ser a un circuito de aire de un codo bolsa o un ambú o al circuito de anestesia. Nuestra recomendación desde el punto de vista funcional y adecuado es que esta conexión sea el circuito de anestesia, porque de esta manera nosotros vamos a lograr tener un monitoreo de lo que está sucediendo en el paciente. Más allá de la inspección clínica que vamos a tener, de que estamos realizando las maniobras adecuadamente, nosotros mediante la conexión al circuito circular vamos a lograr monitorear presiones en vía aérea y capnografía. Presiones de vía aérea va a indicar fundamentalmente si las maniobras desobstructivas son adecuadas, es decir, si nosotros tenemos presiones en vía aérea no adecuadas, puede tener que ver con una inadecuada desobstrucción de la vía aérea, y la capnografía, que estamos realizando una adecuada ventilación y oxigenación del paciente. Con lo cual nuestra recomendación es, excepto que se encuentren en una situación fuera de quirófano, el utilizar la máscara facial conectado al circuito de anestesia nos va a dar mucha información y valiosa de si estamos realizando las maniobras adecuadamente y si el paciente está siendo adecuadamente oxigenado. Como dijimos al inicio de la charla, una de las controversias que diríamos, hasta hace poco tiempo se planteaba era si relajábamos al paciente que no podíamos ventilar. La respuesta a esta controversia se encuentra en las últimas actualizaciones en cuanto a la utilización de relajantes musculares y está demostrado, como dice en la filmina, que la administración de bloqueadores neuromusculares asegura la permeabilidad glótica y evita el laringoespasmo. Con lo cual, vamos a facilitar la ventilación con presión positiva porque vamos a disminuir la distensibilidad pulmonar. Es decir, lo que antes era considerado controversial, es decir, relajar a un paciente sin tener posibilidades de ventilarlo, está totalmente desactualizado. Nosotros debemos, como estrategia de optimización de la ventilación, aplicar un relajante muscular cuando tenemos dificultades en la ventilación. Este es el concepto que ustedes deben llevarse. Más allá de que debemos siempre
dijimos también anteriormente, hacer una adecuada evaluación de cada paciente y que todos los casos no son iguales, debemos eventualmente hacer una preparación ante una eventual vía aérea dificultosa, pero debemos saber que el relajante muscular hoy forma parte, como vamos a ver en Vortex, de una adecuada optimización para realizar una ventilación adecuada. Desde ya muchas gracias por su atención. Quedamos en contacto a través de los canales de comunicación que conocen, a través del campus virtual o nuestros mails para eventuales dudas y eventuales consultas. Muchas gracias.